llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Gloria al Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor. Contentos, gozosos de estar con ustedes en esta noche y para aprender más de la palabra del Señor a través de la presencia del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude en esta noche y que nos dé la iluminación, ¿cierto?, para poder exhortarla y poder aprender de ella. Amén. Gracias por todos ustedes que puedan compartir estos videos con sus amigos, amigas, vecinos, vecinas y dar las gracias, ¿cierto?, porque pueden conectarse a esta transmisión. Vamos a ir a una alabanza y luego ya vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor, porque ya son las 9:05 de la noche, estamos un poquito atrasados y vamos a ir a esta alabanza. Mi Padre me ama. Amén. Gloria al Señor. Su Hijo dio por mí, por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor, a su lado nada temeré. Y cantaré, mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor, a mi Dios por siempre exaltaré. Y cantaré, mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no
Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no me viste, me anhela y me dio su vida. Aleluya, Padre, Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor, a su lado nada temeré. Y cantaré, mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo. Amén. Mi Padre me ama tanto que me ha dado su espíritu. Amén. Y con ese espíritu nosotros podemos predicar la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir a las Escrituras. Bueno, en esta noche la palabra se encuentra en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 25. Dice de esta manera: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Amén. Amados, en modo de introducción, vamos a seguir hablando lo que estábamos hablando ayer. Estuvimos hablando de las obras. Amén. De las obras. Hoy día continuaremos, ¿cierto?, la segunda parte de esta palabra. Y estuvimos hablando que las obras verdaderas en las que Dios se deleita son las que provienen de una gratitud interior a Dios por su bondad y por su salvación. Esas obras nosotros las aplicamos después de haber recibido la fe, la que nos justifica, ¿cierto? Nos justifica Dios a través de su presencia, como decía la alabanza: mi Padre me ama tanto que me ha dado su fe, la fe que justifica a través del Espíritu Santo. Y eso es una gratitud que cada uno de nosotros tenemos al Señor por su bondad, por su salvación a nuestra vida. Y esto todo surge de la fe. Uno a veces piensa, dice que es la fe nuestra, y no es la fe nuestra, es la fe de Dios, un don de Dios que a nosotros nos entrega a través de su Espíritu Santo. Y esto va surgiendo a través de la confianza que nosotros depositamos en el Señor, en la cual nosotros nos aferramos a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Entonces, estuvimos hablando ayer del libro de Santiago, pero ahora nos metimos en el libro de Juan, capítulo 12. Y Juan, el propósito de este libro es probar que Jesucristo es el Hijo de Dios y todos los que crean tendrán vida eterna a través de la justificación, a través de que Cristo nos justifica a través de la palabra, a través de su presencia,
a través de que Él viene a nuestra vida, de alguien que nos predica el Evangelio a nuestra vida. Por lo tanto, aquí nosotros vemos algo que dice, el Señor dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. ¿Cómo aborrecer nuestra vida? Aborrecer nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos decir esas cosas que Jesucristo está diciendo? Por eso tenemos que entender la aplicación que Dios nos va dando a través de su Escritura, qué es lo que Dios quiere decir sobre aborrecer nuestra vida. Yo creo que todo el mundo no aborrece su vida, todo lo contrario, la ama. Ama su vida, queremos vivir la vida intensamente en este mundo. Entonces, lo que Jesucristo estaba diciendo en esta palabra es que nosotros tenemos que estar dispuestos a morir si con esto glorificamos a Cristo. Morir. Pablo lo entendía muy claro, esto de morir, ¿cierto? Morir para esta vida. Por él decía, yo ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, él ya tenía una disposición de glorificar a Cristo con el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, para que todos puedan alcanzar vida eterna. Cuando hablamos de aborrecer nuestra vida, no significa que anhelamos morir o que seamos descuidados con nuestra vida, ni destructivos con nuestra vida, sino que estemos dispuestos a dedicar el tiempo, ¿cierto? El tiempo que Dios nos da, porque el tiempo, ni siquiera el tiempo es nuestro, el tiempo es el que Dios nos da, y nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque la Biblia dice que los tiempos son malos, aprovechando bien el tiempo. Entonces, debemos muchas veces renunciar al gobierno de nuestro egoísmo, del egocentrismo de nuestra vida. Tenemos que renunciar a ese egocentrismo, echando a un lado nuestra búsqueda de seguridad, nuestra búsqueda de placer. Hay muchas cosas que muchas veces nos agradan de este mundo, pero muchas veces dejamos de lado esas cosas para estar dispuestos a morir por el Evangelio y glorificar a Cristo. Nos dedicamos el tiempo a estar en la palabra del Señor, el tiempo a estar ahí. Entonces echamos de lado para servir a Dios con amor, con libertad, porque tenemos que tener una palabra del Señor para su pueblo. Tenemos que soltar las riendas de nuestras vidas y dejar que la presencia del Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Y porque Cristo es el que trae esa vida eterna. Cristo es el que da ese gozo genuino a nuestra vida. Por eso ayer hablábamos que la fe que justifica no puede ser sin obra. La obra, por ejemplo, nosotros, nuestra vida cotidiana, tenemos 24 horas. ¿Cuánto tiempo estamos depositando al Señor? ¿Cuánto tiempo le estamos dando al Señor? En una búsqueda de la adoración, en la palabra del Señor, en una búsqueda constante. Ningún hombre podría decir que tiene el 100% dedicado, ¿cierto?, a la obra de Dios. Hay un tiempo muy pequeño. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer nuestros trabajos laborales, nuestras cosas, ¿cierto? Y no podemos muchas veces disponer de ese tiempo. Ojalá pudiéramos disponer de todo el tiempo para el Señor. Entonces, amados, cuando nosotros seguimos a Jesús, es el mejor camino. Jesús dijo unas palabras. Dijo, si alguno me sirve, sígame. A donde yo estuviere, allí también estará mi servidor.
Nos constituimos en servidor de Cristo. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, ese es el propósito. Es el propósito de hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cierto? De hablar de Él a todos aquellos que necesitan. Hay mucha necesidad hoy en día, con un mundo decaído, un mundo que ha aumentado la maldad. Necesita palabra del Señor. Nosotros somos aquellas personas que damos la luz a este mundo. Somos sal de esta tierra para condimentar la tierra. Entonces, amado, nosotros vemos cuando Jesucristo le decía estas palabras a los judíos, ellos creían que la palabra era solo para ellos, que Jesucristo venía solo para los judíos. Pero cuando el Señor decía, si alguno me sirve, sígame, Él se dirigía también a los griegos. Entonces, lo que Jesucristo estaba hablando, esa palabra, ¿cierto? Para la gente, para las multitudes, no importaba quiénes eran esas personas, buscadores, sinceras. Su mensaje era para todos. El mensaje de Cristo es para todos. Entonces muchas veces, amado, no tenemos que permitir, muchas veces, cuando hay diferencias sociales. Hoy día vemos cómo el mundo está dividido. Por la política, por tantas cosas, ¿cierto? Por la maldad, por las razas, ¿cierto? Por las razas. El racismo. Entonces estas cosas se convierten en barreras para el Evangelio. Pero Jesucristo viene para que nosotros podamos entregar estas buenas nuevas a todas las personas. Esas buenas nuevas de salvación para el hombre. Para que el hombre tenga su alma tranquila. Por eso nosotros decimos que si no solamente nosotros somos justificados por la fe y no tenemos las obras, decíamos ayer, entonces, ¿cómo escucharán si nadie les va a predicar? ¿Cómo escucharán, cómo oirán si nadie les predica? Jesucristo vino a hablar del Padre, vino a hacer la obra del Padre aquí en esta tierra. La obra del Padre. Él hablaba del Padre. Nosotros hablamos de nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Jesucristo es nuestro Padre. Su presencia, Él nos ayuda. Jesucristo, Él dice que se despojó de su gloria, haciendo semejante a los siervos, a los hombres. En un momento, Él dijo, ahora está turbada mi alma. ¿Por qué estaba turbada su alma? Porque Él aguardaba su crucifixión como humano. Él sentía terror. Él se despojó de su gloria. Él vino a esta tierra siendo Dios, se despojó de esa gloria, haciéndose semejante a los hombres. Quizás a lo mejor pensando, ¿cierto? Que para que ver cuál es el sufrimiento que nosotros tenemos. Él decía, mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Decía, ¿y qué diré? ¿Podré salvarme de esta hora? ¿Podré salvarme de esta hora? Era una interrogante que él se hacía. ¿Podré salvarme de esta hora? Él tenía que ir a la crucifixión. Sentía terror. Su alma se angustiaba a tal extremo, dice que corría sudor de sangre. Había un afligimiento en nuestro Señor para ir a la cruz. Decía, mas esto he llegado a esta hora. Sabía, amados, sabía que debía cargar con los pecados del mundo. Y sabía que eso lo iba a separar de su Padre.
Ahí yo puedo entender, amado, cuando Él estaba en la cruz, cuando Él decía, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amados, estar separado de Dios. Él sentía esa separación, Él sentía esa carga del mundo, del pecado del mundo. Él deseaba, amado, liberarse de esa muerte horrible. Pero sabía que Él tenía un propósito, que lo había enviado el Padre. Sabía que Él tenía una obra que tenía que hacer aquí en la tierra. Sabía que Dios lo había enviado a este mundo a morir por nuestros pecados, en nuestro lugar. Sabía, amado, que tenía que obedecer, que tenía que glorificar a su Padre. Así también nosotros, amados, tenemos el llamado a obedecer. A pesar que nunca, quizás a lo mejor tendremos que enfrentarnos a una tarea tan difícil y espantosa como le sucedió a Jesucristo. Hay muchos mártires, amados, muchos mártires. Nosotros hoy día estamos en la gloria, predicando de nuestras casas el Evangelio de Jesucristo. Pero había mártires que morían por causa de Cristo. Morían. Todos los discípulos murieron por la causa de Cristo. Pablo también. Todos aquellos que predicaron, mártires de la fe. Por eso, amado, la fe que justifica no puede ser sin las obras. No podemos, amado, no podemos escondernos de Dios. De Dios nadie se esconde. Vemos esto del huerto, en el huerto de Edén, cuando el hombre cometió pecado, cuando Adán y Eva cometieron pecado, ellos andaban escondidos. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. La Biblia dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso Pablo hablaba en el libro de Gálatas capítulo 6, dice, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Muchos se excusan de la obra. Muchos pueden simular, profesar ser cristiano o ser de Dios. Pero Dios no puede ser burlado. Por eso Pablo a los Gálatas dice, no os engañéis. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquellos que fueron justificados, ¿cierto?, van a segar vida eterna. Vida eterna. Los que siembran, los que siembran para el Espíritu, los que siembran la palabra del Señor. Por eso decía Pablo, decía, no nos cansemos, no nos cansemos. Muchas veces, claro, como hombres nosotros nos agotamos, pero Dios no se agota, Él siempre sigue trabajando, siempre sigue. Nosotros somos los que nos cansamos. Por eso Pablo decía, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien. Hagamos el bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Por eso le decía, la palabra no es para algunos, la palabra es para todos.
¿Cuál es el propósito de Dios? Es que Él está haciendo un llamado a tener fe y libertad en Cristo. Libertad en Cristo. La libertad en Cristo, amados, es cuando Dios nos justifica. Dios nos justifica. Somos justificados. Ahí tenemos la libertad en Cristo. No un libertinaje, sino una libertad en Cristo. A hacer la obra de Cristo. Muchas veces el hombre puede imponerse a los demás. Pero se engañan si piensan que pueden engañar a Dios, que conoce los corazones. Él conoce nuestras acciones, conoce nuestro levantar, conoce nuestro sentar. La Biblia dice que conoce y sabe cuántos cabellos tenemos. Entonces, nuestro tiempo, amado, es tiempo de sembrar la palabra del Señor, porque en el otro mundo segaremos lo que hemos sembrado ahora, en este tiempo, lo que hemos hecho en este tiempo. Quizás a lo mejor es un grano de mostaza, es muy pequeño lo que estamos haciendo. Por eso la Biblia, cuando Pablo le habla a los Gálatas, hay dos clases de siembra, una para la carne y otra para el espíritu. Pero la rendición de cuenta es en el más allá. Es delante de Dios donde nosotros tenemos que rendir cuenta. Los que están viviendo hoy en día una vida sensual, carnal, que no obedecen a Dios, que han dado la espalda al Señor, no deben esperar otro fruto que ese camino que no sea miseria y ruina. ¿Por qué? Porque no han conocido el camino de la verdad. Pero los que están bajo la dirección del poder del Espíritu Santo llevan una vida de fe en Cristo. Y abundante en la gracia del Señor. Y cosecharemos vida eterna del Espíritu Santo cuando nosotros ya conocemos que Jesucristo nos ha dado esa justificación para nuestra vida. Todos somos personas que nos cansamos muchas veces del deber, de la obra de Dios, particularmente de hacer el bien. A nosotros los predicadores también nos cuesta, amados. Pero ahí está el Espíritu Santo que nos ayuda constantemente. Él es nuestro consolador que nos está ayudando cuando estamos en la palabra del Señor. Debemos estar velando, ¿cierto? Y guardarnos para el Señor, para la venida de Cristo. Entonces la recompensa se promete solo a la perseverancia, el hacer el bien. Hay una ley, hermanos, de la perseverancia. Es una ley de la perseverancia. Es una ley de la constancia, ser constante en lo que se está haciendo. Entonces aquí también nosotros vemos a través de la palabra del Señor que hay una exhortación a todo para hacer el bien en donde están. Por eso Pablo decía: no os engañéis, porque el que siembra para su carne va a segar corrupción. No nos cansemos, no nos cansemos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien. A todos, mayormente a los de la familia de la fe. Qué importante esto, amado. Debemos hacer el bien en nuestra vida y en la actividad de nuestra vida también. Especialmente muchas veces cuando se presentan ocasiones nuevas, hasta donde alcance nuestro poder. Porque nuestro poder es limitado, amado. Si el poder
El poder es del Espíritu Santo. Por eso dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder es de Dios. Nosotros manifestamos la palabra del Señor, sembramos la palabra del Señor, para que esa palabra pueda justificar a alguien que está escuchando el mensaje de Cristo, para que él pueda hacer las buenas obras. Amados, entendemos perfectamente que Dios no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino fue por su misericordia. La misericordia de Dios. Él manifestó su bondad para que nosotros pudiéramos ser salvos en su amor para con los hombres, en su amor para con la humanidad. Él nos salvó. Él nos salvó. Cuando Pablo le habla a Tito, le dice estas palabras. Él nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dios ha tenido misericordia con todos nosotros. Con todos nosotros. Conmigo tuvo misericordia. Tuvo tanta misericordia que vinieron a predicarme a mi casa. Porque yo no conocía al Señor. Nadie conocía al Señor. Cuando realmente viene Cristo, nadie conoce al Señor, nadie conoce la palabra, nadie conoce su misericordia. Entonces Él nos salvó por su misericordia, por este lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Porque Él nos va regenerando, nos va renovando cada día, el cual derramó en nosotros la abundancia por Jesucristo nuestro Señor, para ser justificado, dice, para ser justificado por su gracia, y para que nosotros podamos ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por eso decía, Pablo decía estas palabras, palabra fiel es esta, palabra fiel, esta es una palabra fiel, palabra de verdad, porque Él es fiel, el hombre es infiel. Y estas cosas quiero que insistan con firmeza, decía Pablo a Tito, para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Tito, capítulo 3, versículo 8. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ocuparse en buenas obras. Entonces lo que Pablo está hablando, que Cristo cuando nos salva, nos trasladamos de una vida llena de pecados a una que es guiada por el Espíritu Santo, por su presencia, por su Espíritu. Fuimos lavados de todos nuestros pecados, no solo de algunos. Él nos entrega un libro abierto en blanco para que nosotros podamos empezar a escribir la vida en Cristo. La vida en Cristo. Cuando hablamos del lavamiento se refiere también a las aguas del bautismo, la cual también es una señal de salvación. Pero no, ¿cómo decirle? Cuando uno se bautiza en las aguas es porque creyó en la justificación de Dios para ser bautizado en las aguas, para poder ser testigo de Cristo aquí en esta tierra. Somos testigos de Cristo, embajadores de Cristo aquí en esta tierra, cuando ya nosotros nos hicimos cristianos al reconocer a Cristo como nuestro Señor y su obra de salvación en nuestra vida. Entonces tenemos la renovación del Espíritu Santo y continuamente renueva nuestros corazones. Continuamente es como un agua viva, dice la Biblia, como un agua viva, como corrientes de agua viva que están en nuestro ser.
cuando estamos en la palabra de Dios. Nada de esto tiene lugar por haberlo ganado o merecido, porque no merecíamos absolutamente nada. Todo es un regalo de Dios. Por eso la palabra dice, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todo el hombre estaba destituido de la gloria de Dios, pero vino la gracia del Señor a nuestra vida. Esa gracia es la que nos da la salvación. Por eso, hermano, tenemos que también descubrir las prácticas que muchas veces son hipócritas. El libro de Santiago, estuvimos hablando ayer, el día de Santiago, ¿cierto? Sobre las obras. Capítulo 2 estuvimos hablando de las obras. Muchas veces vemos, amado, predicaciones de ciertos apóstoles, no voy a decir el nombre, que dice que las bendiciones son porque estamos bendecidos por las cosas materiales. Y creen que los pobres no están bendecidos. Pero hay que entender una cosa, amado. La pobreza no la hizo Dios. Muchas veces la pobreza la hacemos tú y yo cuando no compartimos lo que tenemos. Cuando no compartimos lo que Dios nos ha entregado. ¿Te acuerdas cuando el hombre estaba en el templo de la hermosa pidiendo limosna? Pedro le dice, míranos. No tengo oro ni plata, más lo que tengo te lo doy. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate. ¿Qué mayor riqueza que esa? ¿Cuál es mayor riqueza? ¿El entregarle una moneda o decirle, levántate en el nombre de Jesús? ¿Cuál el deseo era de ese paralítico que estaba en el templo? Todos llegaban a la casa de oración, quizás, mira, parafraseando, llegar a la casa de oración, veían a este paralítico, ahí está el paralítico. Pero nadie se atrevía a acercarse a él, a conversarle, a hablarle, porque muchas veces ven que la bendición es por la riqueza. Ayer estuvimos hablando de esto, de que muchos miraban la apariencia, ¿cierto? Y los sentaban en los lugares de privilegio dentro de la congregación. Por eso Santiago decía esta palabra, oigan, hermano. Yo estoy parafraseando, hermano mío, dice oír. Oigan esto, lo que yo les voy a decir. Óiganlo. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Santiago habla acerca del pobre. Aquellos pobres de valores simples que son muchas veces despreciados por muchos en esta sociedad que es opulenta, porque tienen muchas riquezas, que ni siquiera los miran como personas, que no se miran como personas. ¿Usted cree que algún hombre podría acercarse a un vagabundo y ayudarlo y acercarse a él? No, ¿por qué? Porque está la opulencia en este mundo. Posiblemente estos pobres que viene Jesucristo, cuando Él dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos alcanzarán la misericordia. Está hablando de esos pobres en espíritu, pero también podríamos decir pobres materiales, que no tienen riquezas materiales, no tienen riqueza espiritual. Pero esos pobres, cuando viene el Señor, de lo vil del mundo, dice, cuando Dios recoge de estos vil del mundo para avergonzar a aquellos que se creen sabios, para servir, no para administrar, porque algunos buscan el evangelio para administrar. Pero estos pobres quieren tener relaciones humanas.
antes de una seguridad económica. Estos pobres lo que desean es paz. Por eso Jesucristo vino a esos pobres. Por eso Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que nos da el mundo la da Jesucristo. Para aquellos pobres de espíritu, esos pobres de espíritu que solamente quieren esta paz, esta tranquilidad, esos pobres de espíritu no quieren poder, no quieren poder. Eso tampoco, amado, tenemos que entenderlo, amado, que ese pobre automáticamente irá al cielo y el rico al infierno, como algunos dicen. No, no es así. Los pobres están conscientes de su desamparo. La pobreza la hizo el hombre, no la hizo Dios. Y esto, amado, cuando nosotros reconocemos que somos pobres espiritualmente, reconocemos la necesidad de nuestra salvación. Por eso, amado, yo veo cuando vienen circunstancias al mundo, es ahí cuando el hombre se acuerda de Dios en su miseria, en su miseria. Yo veo al apóstol Pablo diciendo, miserable de mí. ¿Cómo miserable de mí? Pablo escribió la mayor parte de los evangelios. Estuvo con Gamaliel como Pablo, miserable, pero él se sentía miserable. Es así como en esa condición muchas veces es lo que facilita nuestra necesidad de salvación. Porque una de las más grandes barreras para la salvación son las personas que son ricas en orgullos. Aquellas personas que son orgullosas, que dicen, no, yo no necesito a Dios. Mi bolsillo es Dios. Para ellos es el dinero el Dios. Pero para el pobre, la amargura puede a menudo resultarle también un obstáculo también para aceptar la salvación. Entonces Dios viene, ¿cierto?, para cumplir su palabra aquí en la tierra. Él vino a esta tierra para cumplir el propósito del Padre. Santiago habla de, si en verdad dice en Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real. ¿Cuál es la ley real que habla Santiago? Esa ley real, amado, es lo que dice el mismo verso. Porque dice, conforme a las Escrituras, esa ley real es cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, dice. Cuando tú amas esta ley real, esta es la ley real que la dio Jesucristo. La ley real es la ley de nuestro gran Rey Jesucristo, que Él dijo que os améis los unos a los otros, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Como Él nos ama. Como Él nos ama. Entonces, amado, esa es la verdadera ley real. Esa es la ley que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones. Esa ley real de amar al prójimo. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Él nos amó a nosotros. Y este amor que nos ha dado a nuestra vida, este es el mandamiento más importante, aparte del que tenemos que amar a Cristo primeramente, al Señor con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma, este mandamiento de amarse los unos a los otros.
Esta es la ley real. Esa ley real también, que Jesucristo es el Hijo de Dios y todos los que crean en Él tendrán vida eterna a través de Jesucristo, a través de su amor. Y ese amor nos lleva a amarnos los unos a los otros. Esa es la fe que justifica. Esa es la fe que justifica. Y esa ley real no puede ser sin obra, tiene que ser con obras. El amar a otro es una obra que está en nuestra vida. Y esa ley real viene de Levíticos 19:8, cuando dice, 19:18, perdón, cuando dice, no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién lo firma? Dios. El Señor lo firma. Él lo firma. Es una ley que Dios da. Por eso Jesucristo dio esta ley. Le preguntaban cuál es la ley, cuál es la mayor de las leyes. Él lo sabía. Jesucristo lo sabía, porque es la sustancia misma del Padre. Es la sustancia de Dios. Entonces, este era un manual, amado, un manual para los sacerdotes, para los levitas, para sus deberes de sacerdotales en la adoración, una guía de vida santa para los hebreos. Y este es un fundamento de todas las leyes, de cómo nosotros también debemos relacionarnos los unos con los otros. Y Cristo puso este relieve. En el libro de Mateo, capítulo 22, del 37 en adelante, habla de estas leyes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el primer mandamiento. Y el segundo, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esta es la ley real. Cuando tú aprendes esta ley real, yo te digo, amado, se te hará muy fácil la escritura. Se te hace fácil la escritura. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú no quieres que nadie te haga daño, ¿cierto? Yo no quiero que nadie me haga daño, ¿cierto? Yo cuido mi vida la cuido. No la aborrezco para hacer un entendido lo que sea Jesucristo. El que aborrece su vida la perderá. No, significa que yo tengo que depositar mi confianza en Cristo, ¿cierto? Dejando muchas cosas de lado. Entonces, amado, amamos a nuestro prójimo como a ti mismo. Lo que tenemos que hacer, amado, no olvidar orar por los enemigos. Por los enemigos. Pedirle al Señor que en lugar de odiarlo, amarlo. Porque muchas veces a mí me preguntan, me dicen, me han hecho tanto daño que no sé, la verdad que ya ni siquiera quiero ver a esa persona. Pero nosotros, amados, no podemos ser así. ¿Por qué? Porque tenemos que orar por esas personas. Jesús dice que si amamos a Dios y a nuestro prójimo, por naturaleza, guardamos los mandamientos. Y esto es mirar la ley de Dios de manera positiva. En vez de estar preocupándonos de lo que no podemos hacer, debiéramos concentrarnos en aquello que sí podemos hacer para mostrar que amamos a Dios y a los demás. Cuando predicamos la palabra del Señor, hacemos eso, amado. Eso hacemos. Porque Jesús nos enseña en su infinito amor que vino a nuestra vida. Y por eso nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Y hablamos la palabra del Señor. Del amor. Pablo cuando hablaba a los romanos en el capítulo 13, le decía, no debáis nada a nadie. A nadie le debas nada.
Entonces, ¿qué yo le puedo deber a alguien? Porque el mensaje de Pablo, al llegar a Roma, era predicarle de Jesucristo, predicarle de la salvación, que se volvieran a Jesucristo, de sus malos pecados. Entonces él le decía, no le debáis nada a nadie. No le deban nada a nadie significa que se amen los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, cuando dice las Escrituras, amado, gloria a Dios, cuando dice no le debáis nada a nadie, ¿por qué el amor a otro se considera una deuda? Es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Por qué se considera una deuda amar a otro? Porque nosotros, amados, estamos en permanentes deudas con Cristo por su amor sin límite derramado a nuestro favor. Él derramó su amor con nosotros. Y la única forma que podemos empezar a pagar la deuda es amarnos los unos a los otros. Ya que el amor de Cristo siempre será infinitamente superior al nuestro, tenemos la obligación de amar a nuestro prójimo. Porque esta ley se cumple en esta sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Pablo hace un llamado a todos los cristianos. Su palabra, su presencia, su espíritu nos hace un llamado a nosotros a tener una fe en la libertad en Cristo. Cuando nosotros no estamos motivados, amados, por el amor, nos convertimos en críticos de otros. Empezamos a criticar a los demás, porque creemos que somos superiores a ellos. Dejamos de buscar lo bueno en los otros. Buscamos como decía un amigo mío, buscamos la mancha a la vaca. Le buscamos la mancha a los otros. Por eso el Señor dice, primero saca la viga que hay en tu ojo, después vas a sacar la paja que hay en el ojo ajeno. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Buscar, ¿cierto? Nosotros ser perfectos delante de Cristo. Porque si nosotros dejamos de buscar lo bueno en los otros y vemos solamente las faltas que ellos hacen, esta unidad se rompe. Se rompe. ¿Por qué? Porque estamos viendo solamente las faltas. ¿Ha hablado usted a espaldas de alguien? ¿Ha enfatizado a otros las debilidades antes que su lado fuerte? Son preguntas retóricas. Solamente usted la puede responder. Entonces tenga presente, amado, que el mandato de Jesús es amar a otro de la manera que se ama a usted. Ama a tu prójimo así como te amas a ti mismo. Entonces, cuando decimos ama a tu prójimo y ámate a ti mismo, hay algo que lo cura todo. ¿Qué es lo que cura todo? El amor propio. Amarse uno mismo. Muchas veces, amado, yo pienso que esta sociedad muchas veces ha etiquetado a sus hijos porque los tratan muy mal. Tratan mal a sus hijos, lo etiquetan, le dicen soy porro, no sé, eres imbécil. Palabras como esas que entorpecen la vida de un ser humano. Entonces el amor propio, amado, muchas veces está deteriorado.
Está deteriorado el amor propio. Padres, nuestros padres antiguos muchas veces nos corregían, ¿cierto? Pero no solamente con la vara, sino que también con insolencia. Entonces ese amor propio se va desgastando. Entonces, cuando a Jesucristo le preguntaban, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesucristo le dijo, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque un intérprete de la ley le preguntó, para probar su conocimiento, el conocimiento de Dios, pero ¿cuándo? ¿Cuándo van a pillar al maestro? Es el maestro, amado. Él es el maestro de los maestros. A él no lo pilla nadie. El amor de Dios es el primer mandamiento. Jesús le dijo, amen a Dios. Es el primer mandamiento. Ese es el primer mandamiento. Y en resumen, es el primero de la tabla. Nuestro amor a Dios debe ser sincero. No solo de palabra y de lengua. No solamente confesar. ¿Cierto? La Biblia dice, si confesare que Jesucristo es el Señor. No solamente confesar. No solamente con confesar con la lengua que Jesucristo es el Señor. Porque con la boca se confiesa, dice, para salvación. Pero con el corazón se cree para justicia. Tiene que haber un corazón sincero. No de palabras. No de palabras. De un corazón sincero. Todo nuestro amor, amado, es poco. Es poco. Los poderes del alma deben comprometerse con el Señor. Para Él. El salmista decía, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y también decía, alma mía, alaba. Le pedía a su alma, alma mía, alaba al Señor. Alaba al Señor. Muchas veces nos encontramos muchas veces en esa situación, amado. Porque hay un amor propio, amado, que estamos hablando del amor propio. ¿Cierto? El amor propio está corrompido por los pecados más grandes. Por eso que el hombre tiene que clamar a Dios, porque el alma está corrompida de pecados. El amor propio es la regla del deber más grande. El amor propio es el interés por el bienestar de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Cuando nosotros clamamos al Señor, es un bienestar para nuestra alma, para nuestro cuerpo. Por eso nosotros, así como nosotros sentimos ese amor propio por nuestra vida, que Dios nos ha dado ese tremendo amor a nuestra vida, ese manto de amor de su presencia a nuestra vida. Así nosotros debemos entregar ese amor de Cristo a los demás. Debemos también negarnos a nosotros por el bien del prójimo, negarnos a nosotros mismos. Cristo se negó a sí mismo, venía en el nombre del Padre. Entonces estos mandamientos son los que moldean nuestro corazón. Esos son los mandamientos que moldean nuestro corazón. Cuando tú realmente tienes que decir, realmente soy sincero delante de Dios. Soy sincero delante del Señor. Y cuando muchas veces nos convertimos en críticos de alguien, nosotros tenemos que hacer una lista de las cualidades positivas de esa persona. Veamos qué cualidades positivas puede tener esa persona. Porque generalmente no nos miramos a nosotros mismos,
No nos miramos a nosotros mismos. Siempre estamos mirando el defecto de los demás. Siempre estamos echándole la culpa a los demás. La culpa es del diablo. La culpa de la mujer que tú me diste. Entonces, siempre hay una culpa. La culpa hacia el hermano. Entonces, amado, no diga nada a su espalda si no estuviera dispuesto a decirlo en amor frente a frente. Frente a frente. El desprecio, amado, es la máxima actitud de terror humano. El desprecio. El desprecio es el que separa al amor y a la benevolencia de la justicia. Por eso Santiago decía, Santiago 2, 8 y 9, si en verdad cumplís la ley real, si en verdad cumplís esta ley real, o sea, nosotros tenemos que tratar a todas las personas de la forma que esperamos que se nos trate a nosotros. Por eso que el propósito del libro Santiago pone al descubierto las prácticas que son hipócritas y nos enseña a nosotros una conducta cristiana correcta. Eso es lo que nos enseña el Señor a través de su Escritura. No debemos tampoco despreciar al rico, porque si lo hacemos le estaremos negándole nuestro amor. Estamos negando nuestro amor. Tampoco debemos favorecerlo por lo que puedan hacer por nosotros. No se trata de eso. Y al mismo tiempo despreciar al pobre por lo poco que al parecer pueda darnos a cambio. Entonces, amado, el desprecio es la máxima actitud de terror que hay en el ser humano. Entonces, Santiago decía, cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Y aquí en este versículo muchas veces lo usan ¿para qué? Para justificar el pecado, Porque dice que ofendiera en un punto se hace culpable de todo. Entonces, muchas veces se dice, yo no puedo guardar todas las exigencias de Dios. Yo no puedo guardar todas las exigencias de Dios. Debemos tener cuidado de decir esto. ¿Por qué? Porque estamos pisoteando la ley de Dios. Pisoteamos la ley de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés fue a buscar las tablas de la ley? Es porque estaban adorando un becerro de oro. Estaban adorando un becerro de oro. Entonces, amado, ahí quebró las tablas de la ley. Pero también viene un juicio después. Después tuvo que ir a buscar otras tablas. O sea, él llevó las tablas para que el Dios las escribiera. Entonces, muchas veces se dice estas palabras. Tenemos que tener cuidado de decir, yo no puedo guardar todas las exigencias de Dios. ¿Para qué voy a intentarlo? ¿Por qué? Porque si la Biblia dice que cualquiera que guarde toda la ley y lo ofendiera en un punto se hace culpable de todo. ¿Qué es lo que hace Santiago? Lo que hace Santiago dice, si hemos quebrantado una sola ley, somos pecadores. Eso es lo que dice. No podemos decidir guardar parte de la ley de Dios y no hacer caso del resto. Si eso es lo que está diciendo. Porque muchas veces a algunos les gusta parte de la ley, pero no toda la ley. No se puede quebrantar la ley ni siquiera en una pequeña parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A través de la ley, medirnos a nosotros mismos, no medir a los demás. Porque cuando nosotros estamos midiendo a los demás, ahí no estamos cumpliendo esta ley. Entonces, cuando nosotros nos medimos según las normas de Dios, según la palabra del Señor, ahí nosotros
podemos ver que somos insignificantes delante de Dios. Entonces cuando vemos esas cosas en nuestra vida, porque la palabra nos refleja la condición muchas veces que estamos, ahí es cuando nosotros pedimos perdón, porque lo necesitamos. Y cuando pedimos el perdón, renovamos nuestros esfuerzos para poner su fe en práctica nuevamente. Por eso, gloria a Dios, Santiago también decía, hablad y haced. Esto lo leo en el libro de Santiago 2:12, en la parte A y B del versículo. Hablad y haced. O sea, hablen y obren y háganlo. Hablad y haced. O en otras palabras, porque siempre usan este modo de hablar la Biblia, hablad y haced, así tipo españoles, hablad y haced. Pero hablen y háganlo. Ahí tomando parafraseando, hablen y háganlo. Hablen y háganlo, practíquenlo, acciónenlo, obren. Entonces, la verdadera pobreza del hombre es la ausencia de Dios en sus pensamientos. El apóstol Pablo enseña que es necesario que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Vamos a ser juzgados por nuestra conducta. Pero la gracia de Dios no elimina nuestras necesidades de obedecerle. Le otorga a la obediencia un nuevo fundamento. Y esa es la ley de la libertad. Esa ley de la libertad en Cristo Jesús nos entrega ese gozo. Esa ley de la libertad, estamos en la voluntad de Dios para acatar lo que Dios nos manda, porque amamos a Dios y porque obra en nosotros el Espíritu Santo. Por eso Santiago habla que la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso Proverbios 3:3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Escríbela, la misericordia y la verdad. Átala en tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Santiago decía, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia es lo que a nosotros nos cuesta, amado. Es la misericordia es lo que realmente les cuesta. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde habla? Dice que había un hombre que lo asaltaron y pasa un sacerdote, lo ve, lo mira y pasa de largo. Hay un levita, pasa y lo ve y no hace absolutamente nada. Y viene un samaritano, lo cuida, lo protege y lo lleva a su casa, lo cuida. Después se va a un largo viaje, paga, pone de su dinero, ¿cierto? Para que lo cuiden. Entonces, esa misericordia, amado, esa es la misericordia que Dios, es la misericordia que triunfa en el juicio. Lo que dice Santiago, porque nuestros pecados son perdonados solo por la misericordia de Dios. No podemos ganar perdón por perdonar a otros. Porque cuando nos resistimos a perdonar a los demás, después que nosotros hemos sido perdonados, demostramos que no entendemos o no apreciamos la misericordia de Dios hacia nosotros. Porque tenemos que usar esa misericordia. El amor de Dios me ha enseñado a perdonar, aunque no me pidan perdón. Tenemos que perdonar. Por eso Jesucristo decía, en Mateo 6 habla de eso, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, dice, el primero dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, si perdonáis, habla de perdonar,
Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor a través de su escritura? Jesús nos pone en alerta en cuanto al perdón se refiere. Si no queremos perdonar a los demás, tampoco Dios nos va a perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué si nosotros no perdonamos a los demás? ¿Por qué no nos va a perdonar a nosotros? Entonces, cuando nos perdonamos a otros, estamos negando lo que tenemos en común. Como pecadores, necesitamos el perdón de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos el perdón de Dios, porque el perdón de Dios no es el resultado directo de nuestro acto perdonador hacia otros, sino que está basado en nuestro entendimiento del que significa el perdón. Por eso Pablo a los Efesios dice: quítense de vosotros, ¿qué? Quítense de vosotros toda amargura. Hay amargura, hay enojo, hay ira, gritería, maledicencia, malicia. Entonces todos nosotros, los cristianos, podemos ser mejores si dejamos que Cristo guíe nuestra vida. Por eso siempre dice: sed benignos los unos con los otros, sed buenos. Sabemos, amados, que no hay nadie que sea bueno, porque cuando vinieron a Jesús le dijeron: maestro bueno, y él dijo: solamente Dios es bueno. Pero ser benignos unos con nosotros es tener misericordia, es perdonar a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, amado, el propósito es que nosotros nos fortalezcamos en Cristo Jesús, que nos fortalezcamos en su presencia. La iglesia tiene que fortalecerse en Cristo, relacionada con el perdón, tal como enseña los evangelios, porque él enseñó y le decían, le preguntaban al maestro: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y él empezó en la oración, decía: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios nos perdona porque perdonamos a otros. O sea, Dios no nos perdona porque perdonamos, sino por su gran misericordia, por su misericordia, no porque perdonamos a otra persona, es por su misericordia. Entonces nosotros, amados, entendemos la misericordia, ya que hemos sido perdonados, y los que están dispuestos a perdonar, llegan a ser uno en Cristo. Es fácil pedir perdón a Dios, pero difícil es darlo a otro. Porque muchos dicen: no, si yo le pedí perdón a Dios, ya le pedí perdón a Dios. Pero tenemos que pedir perdón también a la persona que le hemos hecho daño. Cuando pedimos a Dios que nos perdone, debemos preguntarnos: ¿he perdonado a las personas que me han herido o me han agraviado? Imagínense cuando Pedro cometió este error de negarlo. Cuando le preguntaba al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Él procuraba ser generoso. Porque los rabinos enseñaban, amados, que debían perdonar 3 veces a su ofensor. Pero Pedro quería ser más generoso. Señor, ¿cuántas? 7 veces tenemos que perdonar. Pero Jesús, como el maestro de los maestros, le dijo 70 veces 7, Pedro. Con esto nos da a entender el Señor que ni siquiera debemos llevar la cuenta cuántas veces perdonamos a alguien. Debemos perdonar siempre a los que se arrepienten de verdad, no importa las veces.
Entonces tenemos que creer la fe con obras. Y eso te hará alcanzar lo que pensaste que era imposible lograr. La fe con las obras. Por eso Santiago decía: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá esta fe salvarle? Cuando alguien afirma que tiene fe, eso muchas veces puede ser una aprobación intelectual. Al estar de acuerdo con la enseñanza de la palabra del Señor, pero es una fe incompleta. Porque la verdadera fe es la que transforma a una nueva conducta, nuevos pensamientos. Si nuestra vida no cambia, en realidad no creemos las verdades que decimos creer. Por eso Santiago decía: la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. La verdad, amados, que no podemos ganar nuestra salvación por el servicio y la obediencia a Dios si no mostramos nuestras obras. Si no demostramos nuestra entrega a Dios, que es genuina. Obras de servicio con amor no reemplazan a la fe, pero sí son pruebas de nuestra fe a Cristo. Alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, amado, el Evangelio sin obra no es fe, porque es una obra del corazón, y la fe que produce tales obras lleva muchos favores a nuestra vida. Bendito sea Dios. Amados, me queda mucho por exhortar, pero creo que ya llegó la hora de orar al Señor, de orar a Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Si usted tiene alguna petición en su corazón, hágalo. Si tiene alguna enfermedad, hágalo. Si usted necesita creer en esta justicia de Jesucristo, pídale al Señor que venga a su vida. Amén. Entonces, amado, gloria al Señor. Vamos a orar. Vamos a buscar la presencia de Cristo. Aunque estamos en la presencia, porque estamos en su palabra. Amén. Alaba al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Señor, en esta hora damos gracias por tu palabra. En esta hora te pido por aquellos que están clamando a tu misericordia y a tu bondad. Jesucristo, que tu presencia toque los corazones, las vidas de cada uno de aquellos que están escuchando. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos edificas, nos alientas a través de ella. Gracias, Señor, porque podemos entender que tú eres un Dios misericordioso, un Dios amoroso, que nos ayuda, que nos exalta. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermano, por estar, ¿cierto? Estar viendo, ¿cierto?, esta palabra,
estar escuchando, y nos estaremos viendo ya el próximo sábado, si Dios quiere. Amén. Bendito sea Dios. Dios les bendiga. Fue un poquito largo hoy día. Me entusiasmé, gloria a Dios. La palabra nos entusiasma. Y quedó mucho todavía paño que cortar, como dicen algunos. Pero bueno, se los entregaré otro día. Amén. Nos vemos el sábado. Que Dios los bendiga grandemente. Amén. Que esta semana sea muy bendecida junto a su familia. Amén. Dios les bendiga. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.